la doctora Gisela María Pérez Fuentes. Es investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Años atrás, CONACYT, hoy Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. La doctora Gisela María Pérez Fuentes es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ella es doctora en Derecho, es perfil PRODEV, titular C en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bien, ha sido integrantes también en las comisiones dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadoras, así como de la Comisión Revisora. Ha publicado muchísimos libros, así como capítulos, artículos. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias desde 2014, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1996 hasta la fecha. Ha desarrollado desde el año de 1992 a la fecha investigaciones sobre derecho civil, derechos de la personalidad y daño moral en Iberoamérica. Imparte clases de licenciatura, maestría y doctorado en las materias de derecho civil, responsabilidad civil, protección de las personas en el área de la globalización, entre otras. Ha impartido clases en posgrados de distintas universidades a todo lo ancho y largo de la República Mexicana. Formó parte, como ya decíamos, de la comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores y pertenece a un cuerpo académico consolidado de estudios de derecho civil en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Realmente su producción académica es muy amplia, tanto en libros como capítulos y artículos de libros. También le hemos publicado sus participaciones que han en la prestigiada casa editorial Tirán La Blanca. Bien, como siempre, pues está aquí con nosotros la doctora Gisela María Pérez Fuentes, a quien le expreso, no de ahora, de siempre, mi admiración, mis respetos, agradecimientos y afectos de siempre, y sobre todo por ser tan amiga y generosa en sus participaciones siempre con nosotros. Muchísimas gracias, Giselita, doctora, con todo respeto y admiración. Este día va a tratar un tema muy interesante también, que se llama de la interdicción civil a las medidas de apoyo para personas con discapacidad en el derecho mexicano. Un fuerte aplauso. Doctora Gisela, no se escucha. Doctora, ahora sí ya. Decía buenas tardes y muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez, por el aprecio que sabe y la empatía que tenemos desde el primer momento, cosa que es para mí súper especial. Y pues usted, como el doctor Vique, son mis profesores. Soy la alumna más mayor que tienen en México y me siento discípula de ambos. Me dio mucho gusto que nombraran al doctor Valle de Cortisolo, un gran filósofo, y es para mí un honor estar nuevamente en este encuentro académico. Tengo que hacer una pequeña anécdota, es que cuando el doctor me invitó, el doctor Rafael me invitó, me dijo, pero ¿y eso qué cosa es lo que vas a hablar en el encuentro nacional? Y es que el tema del derecho civil constitucionalizado es uno de los que ha tenido una ruptura epistemológica dentro de los sistemas jurídicos e instituciones. Sin embargo, lamentablemente hay
pues mucha práctica y poca reflexión académica y analítica de lo que está ocurriendo. Por eso tengo que empezar con esta frase: la discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí. Y por tanto, el motivo de esta ponencia, de la interdicción civil a las medidas de apoyo para personas con discapacidad en el derecho mexicano. Precisamente en el marco del encuentro dirigido de forma intelectual y organizativa, como sabemos, por nuestro querido profesor emérito Rafael Sánchez Vázquez. En este caso centraré la ponencia en un tema muy ad hoc al motivo de este encuentro. Y es que la ruptura epistemológica de los sistemas jurídicos y de sus instituciones dentro del derecho civil ha provocado un cambio profundo en los métodos, paradigmas y supuestos de conocimientos que permiten ir más allá de las nociones tradicionales para abordar nuevos fenómenos sociales. Esta ruptura necesita precisamente una renovación de la forma no solo de investigar, sino de ejercer el derecho desde una perspectiva social y compleja en la investigación de frontera, donde tenemos que romper con los paradigmas tradicionales y los conocidos han quedado superados. Uno de los estereotipos sociales y jurídicos en el derecho civil y familiar ha sido el tratamiento discriminatorio que se le ha brindado durante años a personas con deficiencias tanto físicas como mentales y sensoriales, entre otros. Esta situación tuvo repercusión en la determinación jurídica de una institución que se titula interdicción civil, un juicio de carácter no contencioso en que las personas, a través de un examen médico, se les diagnosticaba una enfermedad y se declaraba la tutela de la persona, que se convertía a partir de ese momento en incapacitado. Y esto era, entre paréntesis, casi un mueble. No tenía ni voz ni voto en sus propiedades y en temas personales muy limitados. Se nombraba un tutor, que a la vez era fiscalizado por un curador, para que vigilara los actos de administración del tutor. Pero la interdicción civil heredada, que también se refleja en los códigos civiles de corte napoleónico, es decir, casi todos los de América Latina, ha sido concebida como el estado jurídico en que se encuentra una persona, entre comillas, careciendo de actitudes generales para gobernarse y administrar sus bienes por sí misma, es declarada incapaz. Bueno, pues bien, este tipo de figura que eliminaba la capacidad de obrar de tipo tradicional, a partir del juicio de jurisdicción voluntaria, está presente en el artículo 450 del Código Civil Federal. Dice: tienen incapacidad natural y legal los menores de edad y los mayores de edad disminuidos o perturbados en su capacidad sensorial o inteligencia. Bueno, pero esto además, aunque tengan intervalos lúcidos, esto mismo se replicó en todos los códigos civiles y familiares de todos los estados del país. ¿Y qué provocó esto? Que tanto que se ha hablado del libre desarrollo de la personalidad, bueno, pues estas personas vulnerables por el entorno social tenían totalmente limitado su libre desarrollo de la personalidad, hasta que en el 2006 una convención sobre los derechos de este tipo de personas permitió a nivel internacional un cambio de paradigma. La discapacidad bajo el modelo social y de derechos humanos asumidos por la Convención de las Personas con Discapacidad, y así entra el principio que la discapacidad es el resultado de la interacción de las personas con deficiencias físicas, mentales, etcétera, a largo plazo, que al interactuar con barreras sociales
pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y también considerarla en igual condiciones con las demás, estableciendo un trato discriminatorio absoluto. ¿Qué aporta la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad? No vamos a hablar mucho del tema, pero sí recalcar que el modelo social y de derechos humanos reconoce que la discapacidad es una construcción social. Y este es el rompimiento de paradigma más importante e interesante y creo que humano de los que he visto en los últimos años. Porque las deficiencias no deben considerarse como motivo para restringir o negar derechos humanos. Es por esta razón que se ha afirmado que el modelo social exige la modificación de la sociedad y también del derecho, y no la normalización de aceptar personas con discapacidad. Así que el modelo social y de derechos involucra el replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias jurídicas e implica una interpretación en clave de derechos humanos que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad de la persona. Bueno, a destacar de la convención la autonomía individual de estas personas que le permiten desarrollar una serie de derechos desde dónde vivir, con quién casarse y bueno, en general el reconocimiento de la dignidad de las mismas. La Convención sobre Derechos de las Personas y su protocolo fue aprobado el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas y el objetivo principal es precisamente este instrumento jurídico es cambiar el paradigma del trato asistencialista donde se acababa la capacidad de obrar de la persona con discapacidad, permitiendo que pueda desarrollar igualdad de condiciones personas con ciertas deficiencias. Y esto también fue signado por México en el 2017, Y a partir de esta fecha se comenzó un proceso para incorporar este convenio a los diversos ordenamientos jurídicos nacionales. La discapacidad, desde la perspectiva de la Convención, por supuesto, reitero, no es una condición intrínseca de una persona, sino que surge por el mal reconocimiento que hemos hecho socialmente de esas barreras que han impuesto una división entre determinados tipos de personas y los que decimos que estamos fuera. Bueno, pues entra entonces en este nuevo rompimiento de paradigma una serie de terminologías jurídicas a partir de la Convención que por supuesto no están en el derecho civil. Por ejemplo, ajustes razonables, que son modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular, la posibilidad de accesibilidad, o sea, una medida pertinente para que todo el mundo tenga posibilidades de moverse en su entorno, en transporte, en comunicaciones, por supuesto, a través de medidas de apoyo, de ajustes razonables y procesales, y el respeto a la privacidad de este tipo de personas con cierta discapacidad. Y bueno, solo voy a leer el artículo 23. El respeto, fíjense, del hogar y de la familia de personas con discapacidad. Se tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en cuanto a matrimonio, familia, paternidad y decisión sobre el número de hijos. Bueno, tenemos este panorama internacional. Todos los estados que se adhieren a él deben cumplirlo y México así lo hizo. A partir del 10 de junio del 2011, pues se aplicó el principio fundamental de la convencionalidad y por tanto, pues empezó a trabajarse en la incorporación de esta convención a nuestro
país. En el artículo 1 de la Constitución, como todos sabemos, pues el último párrafo declara inconstitucional todos los casos de vulnerabilidad o figuras sospechosas, y en 2020 se incorporó al artículo 4 pues la posibilidad que estas personas tuvieran un apoyo económico. Todo está muy bien, pero los códigos civiles en México, nuestros maravillosos legisladores, no han asumido esta postura del sistema y continúan con el sistema sustitutivo, es decir, que el artículo 450 en distintos, quizás, números, casi todos permanecen en ese número, ha seguido en nuestro país. No obstante, se han dictado una serie de leyes reglamentarias, como la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, donde se señala una normativa sustantiva y procesal que desarrolla el principio de discriminación desde su artículo 1, protegiéndole, e identifica distintas conductas que constituyen formas de discriminación y las limita. Limita el acceso y permanencia a los programas, las de capacitación y de formación profesional, las niega o limita la información, negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos también provoca una sanción, o negar condiciones de servicios de atención médica a estas personas también constituye una sanción. Y por supuesto, algo que ni soñarlo en el tema de la incapacitación, no se puede negar el consentimiento de la persona agraviada, de la persona con discapacidad. Todo esto establece distintas medidas de lo que se ha denominado nivelación e inclusión y acciones afirmativas que, como diría el doctor Rafael y el doctor Víquer, pues la desarrollaremos posteriormente en nuestro capítulo. También existe una ley federal en cuestión en contra de la discriminación a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y esto es muy importante por un tema que ha ocurrido en estos días a partir de una propuesta del nuevo Poder Judicial. Es este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación la que puede elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a las perspectivas de no discriminación en el ámbito de políticas públicas. Y les decía que existe también la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, donde se definen nuevamente y se especifica no solo discapacidad y personas con discapacidad, sino se le da cobertura a los tipos de educación de estas personas, tanto especial como inclusiva. Sin embargo, hay que reconocer que lo más importante que tiene México en este tema de el rompimiento de paradigma de la incapacitación de carácter asistencial a la discapacidad social inclusiva, es el trabajo que ha realizado el Poder Judicial de la Federación y que ha tenido un largo camino. Tengo que decirles que al no existir los códigos civiles modificados, ha sido la Corte la que se ha enfrentado a determinados casos y así ha establecido una justa y difícil trayectoria para ir marcando qué significa cada nueva figura, como las que he dicho, ajustes razonables, procesales, medidas de apoyo, salvaguarda. Sin embargo, para la Corte también ha sido difícil. Fíjense que el amparo en revisión 159-2013 abrió apenas una ventana de igualdad social para las personas con discapacidad, cuando un niño al que se le diagnosticó el síndrome de Asperger en 2008, fíjense, en el 2011 promovió
varios juicios que al final terminaron siendo atraídos por la Suprema Corte. Y la Corte analizó los artículos 23 y 450 del Código Civil para el Distrito Federal, que eran contrarios a la Constitución en sus artículos 1, 3, 24 y a la Convención en sus artículos 4, 5, 8 y 12. Sin embargo, en el caso concreto, no se reconoció la inconstitucionalidad de estos artículos, a pesar de que la sentencia reconoció la discapacidad social inclusiva. Esto ha tenido, les digo, muchísimos casos hasta que la sentencia de amparo directo 4/2021, imagínense cuántos años ha pasado, estableció una nueva reflexión sobre el estado de interdicción, explicando que no puede estar sustentada en la acreditación de cuestiones fácticas sobre el diagnóstico médico de la condición de la salud. Y esto es muy importante porque elimina el tema asistencialista. Ahora, de esta sentencia se produjeron varias jurisprudencias y en una de ellas se declaró el estado de interdicción otra vez, porque ya se había hecho, pero esta precisamente en los artículos 23, 450, fracción segunda, 462, 466 y 467 del Código Civil. Y esta es una de las tesis, fueron 5 de 142/2022, ayer casi, ¿no? Pero, bueno, tengo que decir entonces como conclusión, pero no para pasar el tiempo que me corresponde, que el modelo social de discapacidad incluye una persona que vive con una diversidad funcional, ¿ok? Pero las barreras del entorno provocan la interacción entre las dos y limita o impide la plena participación o inclusión de la persona en sociedad. Por lo que el modelo social sostiene que las causas que originan la discapacidad son sociales, pues es la sociedad la que enfrenta barreras para prestar servicios y asegurar que las necesidades de las personas sean tenidas en cuenta en la escala social. Para terminar, tengo que decir y reconocer que al menos en el Código Civil para el Distrito Federal se realizaron unas reformas solo en el Código Civil para el Distrito Federal en finales del año 2024, donde se ha declarado inconstitucional precisamente el artículo 23 y el artículo 450, señalando que los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o que por su estado particular de discapacidad, sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas, no puedan gobernarse, mantendrán su voluntad por sí mismos o por algún medio que lo supla. Pues no es perfecta la reforma, sin embargo, pues es un camino. De igual forma, se incorporan las medidas de apoyo a partir del artículo 24 del Código Civil para el Distrito Federal. Pero solo nos limitamos al mismo, que siempre sabemos que es el más avanzado del país. Sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gisela María Pérez Fuentes. Realmente ha sido un análisis no solo exegético, sino sistemático, muy interesante. Solamente cuestiones culturales debo hacer mención, que su licenciatura la estudió en La Habana, Cuba, es originaria. Posteriormente, hace más de 20 años, estuvo haciendo estancias académicas en España, en Madrid, y enhorabuena que llegó a México y que bien recibida en aquel momento, y esperemos que así siga siendo,
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y es un privilegio conocerle, saludarle. Y como siempre, doctora Gisela, mis respetos, admiración, afecto y agradecimiento de siempre, y un fuerte aplauso.